Terapia de Noticias. Quiero darle la bienvenida a Roberto Kachanowski, con quien vamos a analizar estas medidas. Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, gracias por el llamado. No sé si viste, gracias a vos, no sé si viste la conferencia de prensa o pudiste leer más o menos. No, estaba con otro tema justo, pero estaba viendo, en realidad no fueron grandes anuncios, ¿no? Bueno, es un incentivo para liquidar divisas para los exportadores en un corto plazo, básicamente. Después vuelve todo más o menos al nivel de antes. Sí, el tema de las divisas es un problema que... ¿Por qué hace estas medidas? Porque en realidad el Banco Central prácticamente no tiene reservas en este momento, ¿sí? Cuando vos tomás las reservas netas propias del Banco Central, le restás todo lo que hay que restar, ya están, digamos, en números cercanos a cero. A algunos le dan 53 millones, a otros 1.000 millones, 1.500. Cualquier número que pongas por ahí cerca, de acuerdo al cálculo que haga cada uno, te va a dar que está en una situación crítica. Ahora, el tema es... recién ponías al ministro diciendo el sistema financiero está robusto. No, el sistema financiero tiene un serio problema que es culpa del Banco Central. El 57% de los depósitos están contra el ELIX, que el Banco Central emitió y que no va a poder pagar, eso se sabe. O sea, y la gente lo sabe. Después, respecto a los depósitos en dólares, coincido con el ministro que los dólares están, pero Argentina tiene una tradición de confiscación de ahorros que es fenomenal. Entonces, si vos te la pasás diciendo, los dólares son para producir, no son para ahorrar, no te permito comprar dólares, el que compra dólares es enemigo de la patria, que yo decir, en cualquier momento vienen por mi plata. Eso te aumenta, ¿sí?, la brecha, hace que la gente vaya, por ejemplo, al blue, ¿no? Y eso hace que la gente, o que vayan y retienen los dólares que tienen depositados, dólares que hay depositados en dólares en los bancos, la gente los retira, y después tenés pisados los pesos que la gente está retirando y se va al blue, obviamente, porque el peso no sirve de nada. Ahora, vos no vas a lograr mejorar en las perspectivas de exportaciones de Argentina retocando un poco las retenciones 2 o 3 puntos. Argentina, para poder exportar, tiene que ser competitiva. Y para eso tenés que hacer una reforma impositiva. Roberto, para generar confianza, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta en estos momentos en el mercado? La gente, confianza en el peso, confianza, por eso la gente retira, compra dólares y se los lleva a la casa, lo pone en el colchón. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar, inmediatas, si no son estas? Es que la confianza depende de lo que vos creas que pueda hacer un gobierno de las características como este. Sí, o sea, voy a ponerlo de otra forma. ¿Vos confiás en lo que puede salir de la cámpora como legislación? Bueno, pero eso, ¿sí? O sea, digo, no te guste a vos, no me gusta a mí, la gente, la mayoría de la gente votó esto. Es el gobierno electo. Bueno, digamos, es la credibilidad que le puso el voto de la gente. Sacó el 48% el Frente de Todos. Gobiernan porque los eligió la gente. Y la gente votó a Alberto Fernández, a la Cámpora, a Massa y todo lo que había adentro. Bueno, hoy legislan en consecuencia. Pero por eso digo, ¿qué le sugerirías vos para generar confianza? Porque cambiar no van a cambiar. Es que el problema es que ellos, si no cambian, primero que no vas a creer en alguien que un día te dice, están equivocados los que fueron a protestar por Vicentín, y el otro día te dice, me equivoqué yo. O una ministra del Interior que te dice un día que tomar terrenos es un problema habitacional y después te dice que es un delito. O un día te dicen que lo de Venezuela no es, ¿cómo se llama?, problemas de derechos humanos, y después te dicen que sí. Es un gobierno que no aguanta, ni siquiera un archivo de 2 años, ni de 24 horas. Entonces tenés tantas contradicciones que este gobierno en sí no tiene capacidad de generar confianza de ninguna manera. Vos podés llamar al mejor equipo económico y es boleto picado en 5 minutos con este respaldo político, porque tenés detrás una dirigencia, un gobierno que no genera ningún tipo de confianza. O sea, Fernández ya no tiene el presidente no tiene ninguna capacidad de revertir la desconfianza que genera él como persona, como gobernante. Y los que están detrás de él generan menos confianza. En ese contexto no vas a tener inversiones como para poder exportar en serio, ¿sí? Y lo que podés intentar es la chicanita corta de ver si logro
que me liquiden un poquitito más de exportaciones bajándole por 3 meses los derechos de exportación. Un parche. Además hay medidas, perdóname, te redondeo. Veía que van a mandar algún instrumento que es un depósito o algo, un instrumento ajustado por el tipo de cambio, ¿correcto? Sí. Muy bien. Yo suponete que tengo los pesos y te los presto a vos que se van a ajustar por el tipo de cambio. Salta el tipo de cambio, ¿cómo vas a poder pagar si ganas en pesos? No. O sea que inventan cosas que son inconducentes. Que cualquier persona con 2 dedos de frente no las recomendaría porque sabe que no conducen a nada. Sí, perdón. Diego Cabo te quiere preguntar. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Qué haces? A ver, quedó claro, no te voy a volver a repreguntar sobre el tema de la confianza, pero te pregunto seguramente la otra finalidad que tiene eso, que es generar caja en el corto plazo, ¿no? Porque finalmente, es eso. Digamos, es buscar un poco más, auxiliame la caja. ¿Ese objetivo, vos lo creés posible o no? La caja, no estamos hablando de la caja de dólares, ¿no? Básicamente. La caja de dólares. Que tenga relativo éxito la herramienta, dice Diego. Sí, está bien. A ver, ¿cuánto te puede durar este parche? Para poner de alguna forma. ¿Sí? ¿Cuánto me puede frenar la entrada de agua en el barco? Y mirá, yo no sé, eso lo vamos a ver en los próximos días, pero te voy a decir que en rigor no creo que el exportador se vaya a desprender de los dólares que tiene, que son la soja, el productor, ¿no? Se vaya a desprender de los dólares que tiene, que es la soja. En un país que sabés que tiene un déficit fiscal de 17 puntos de Producto Bruto, porque se cayó la producción fenomenalmente, así que te da un número que es espantoso, y que eso te va a llevar a un salto cambiario e inflacionario seguro en algún momento. Entonces vos no te vas a desprender tan fácil de la soja, que son dólares, para que te den pesos. ¿Y qué haces con los pesos después? Pero en muchos casos, si no liquida, perdóname Camila, en muchos casos, si no liquida, no pueden cosechar para el otro año. Digamos, los pequeños y medianos... Eso tiene que esperar para mayo. Bueno, están atados a esa situación. A veces tienen que liquidar porque si no, no pueden volver a cosechar. Pero no te van a liquidar. Ellos necesitan la caja ahora. Y la pregunta de Diego ¿es ahora que tengo caja? Yo te diga, y no sé, no creo, porque en realidad ahora no. Tendrá para el trigo, en el verano, no sé. Pero la liquidación fuerte es, de marzo en adelante, generalmente. ¿Por qué hoy, si yo tengo dólares guardados, ¿sí? Y me dan pesos, o sea, yo vendo mi soja, que son dólares, ¿estamos de acuerdo? Sí. Con eso, o sea, yo doy los dólares, que son la soja, y me van a dar pesos. Pregunto, ¿qué haces con esos pesos vos, anticipadamente, si no tenés que producir nada ahora? Bueno, claro, ahí lo que tenés es que el productor que va a vender, sin duda que se va a calzar en insumos que también se importan al dólar oficial. Por lo tanto, digamos, a esa parte del productor le bajás un poco el costo del insumo, porque en realidad estás pagando más el producto, pero claro, también te saca dólares por el otro lado, ¿entendés? O sea, generás también una demanda de dólares oficiales. Claro. Roberto, si en el corto plazo... Perdón. Sí, perdón. No, dale. No, quería preguntarte si en el corto plazo se anunciara un plan de estabilización, es decir, si el gobierno diera señales más claras para atender a un equilibrio macroeconómico. ¿Vos crees que podría estabilizarse la situación y pensar en un crecimiento en el mediano plazo o ya crees que eso es imposible? Yo creo que es imposible porque esto depende de la confianza política. Este no es un problema... A ver, yo lo voy a poner en estos términos. La receta económica está... Eso se puede dar. ¿Sí? Hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer una reforma impositiva, hay que hacer una reforma del Estado, hay que hacer una reforma monetaria porque no tenemos moneda y hay que incorporar a la Argentina al mundo desde el punto de vista comercial. ¿Sí? O sea que serían las bases de un plan económico. Ahora la pregunta es, suponete que logramos juntar un equipo, el plan, tipos que comunican bien. ¿Vos creés en que la Cámpora y que Alberto Fernández y que Cristina Fernández van a apoyar ese tipo de medidas? Vos sabés que lo hablaba con un politólogo en estos días y me decía, bueno, ¿a Menem cuánto le llevó encontrarle la vuelta? Tuvo una hiper en el medio, más o menos 2 años, ¿no? Ponele. No me acuerdo bien, pero... Exacto, le llevó 2 años. Sí. Bueno, y ha pasado de gobiernos que después de dar vueltas y vueltas le encuentran de alguna manera la clave al asunto.
y bueno, puede también obedecer a que aparezca algo fortuito, un cisne blanco, diría yo. También no te olvides que en ese momento los mandatos eran de 6 años, ¿no? Sí. O sea, a Y los además 2 que años Menem- tenías 4 todavía para adelante. Y Tenés 2 elecciones No, de y además término Menem medio. ya empezó a dar otro tipo de señales desde el inicio de su gobierno. Es decir, ya había, si bien le encontró la vuelta en el 91 con Cavallo, ya había señales de estabilización macroeconómica, de buscar la forma de estabilizar. Y convocó a los Born, por ejemplo. Bueno, al claro, gobierno. Está por bien, pero supuesto. ese plan fracasó. Roberto, no, eso generó una hiper. No, a ver, está bien, pero a ver, estoy de acuerdo con todo, vamos a poner de esta forma. Muchas gracias. Con Diego, el punto es este. Menem llega y enseguida empieza, bueno, no solo llama a Bungebor, sino que empieza a hablar de economía popular de mercado. ¿Se acuerdan que Sí. el primer discurso que da en la sociedad rural? Entonces él ya empieza a dar la señal del camino. Él venía con un discurso ultra populista en la campaña electoral, pero llega al gobierno y cambia por completo, gira 180 grados, ¿sí? Ahora, él tarda 2 años en embocar el camino, pero como decía Diego, tiene 6 años de mandato. Acá vos el año que viene tenés ya elecciones de medio término. Bueno, Y también... los gobernantes juegan a ganar la elección. Roberto, Más yo que nada. lo que insisto, vos recién decías, hay que hacer una reforma laboral, una reforma impositiva, las bases de un plan económico, entiendo, liberal, para progresar, para generar trabajo, riqueza. No es lo que la gente votó, vuelvo a insistir con eso. A la gente no le prometieron esto, no es que Alberto Fernández los engañó. A la gente le prometieron un Estado fuerte, presente, subir las retenciones, más planes sociales. La gente votó esto. Ese es un grave problema que tiene la sociedad, porque mayoritariamente la gente estaría más conforme con un modelo que tiene estos preceptos y no el que vos pregonás. Está bien, Daniel, vos lo que me estás diciendo es que la Argentina tiene un problema de demanda de populismo más que de oferta. O sea, que la oferta de populismo se adapta a la demanda de populismo, vamos a poner de esta forma. Somos ¿sí? nosotros, Pero diría en Willy realidad Coban. Somos nosotros, diría ¿Cómo? Willy. Somos nosotros, diría Sí, Willy bueno, Coban. pero ¿cuál es la función? Pero, a ver, ¿cuál es la función de un político? ¿Repetir lo que la gente quiere o marcar un rumbo? O sea, un estadista marca un rumbo, marca una dirección, ¿sí? Y no está, o sea, lo está viendo, a ver, el focus group que me tiene que decir, que yo tengo que decir esto, entonces voy y lo repito, aunque sea una barbaridad. Un estadista marca un rumbo. No Lo que se tenemos sube a son la ola, estadistas. decimos, no se sube a la ola, sino que trata de generar la tendencia, digamos. A ver, déjame que te lo resuma de esta forma. ¿Qué dijo Churchill en su primer discurso? Yo no le puedo ofrecer otra cosa que sangre, sudor y lágrimas, ¿sí? No fue a decirle, che, mirá, vamos a la guerra y esto le liquidamos en 5 días a los tipos, ¿sí? No dijo eso. Ahora, ¿quién es el político que se anima a decir que hay que hacer esto? Bueno, vos hablábamos hay- recién no- de Menem. Menem en el primer discurso habló que había que hacer un ajuste. Eso acá evidentemente no está. Déjame darle la bienvenida a Luis Miguel Echeverri, si me lo permitís, Roberto. Luis, Sí. ¿qué tal? Gracias por ¿Qué atendernos. tal? ¿Qué tal, Pancho, Roberto? Buenas noches a todos. ¿Cómo Luis, están? olvidémonos Luis. de la cuestión ideológica por un segundo, si te gusta o no el gobierno. Esta herramienta fiscal, si querés, este incentivo para que los exportadores liquiden lo antes posible, ¿puede dar resultado? No creo, Pancho, porque no tiene lógica. Para mí hoy incluso más importante o más peligroso, más nocivo para una normal liquidación de divisas es la brecha cambiaria más que las retenciones. ¿De qué sirve bajar 1, 2, 3 puntos de retenciones si tenés una diferencia entre el dólar agro de 50%, de 50 pesos, perdón, de 90 pesos con el dólar de verdad a 140? O sea, vos decís- dirías que si se devalúa y se unifica el tipo de cambio, o sea, si terminamos con el cepo, entonces por más que hubiera retenciones, se liquidaría. Bueno, no tendría, para ser claros, no tendría que haber retenciones y tendría que haber un solo tipo de cambio. Ah, o sea, las Entonces, dos de esa cosas. manera, claro, de esa manera el campo puede expresar todo su potencial, puede incrementar sensiblemente el área sembrada, la producción y todo lo que significa el movimiento comercial y laboral en miles de pueblos de la Argentina. Para, o sea, esto es un parche, ¿no? Luis, Sí. Macri, bueno, vos fuiste parte del gobierno de Macri, probó bajando las retenciones porque se suponía que eso hacía explotar productivamente a la Argentina y sin embargo tuvo que
reponerlas porque no alcanzaba, ¿no? Es como un problema... Sí, con dos digamos, matices. Es tal cual como vos decís, pero en el momento que se tuvieron que volver a poner, cuando se cortó el financiamiento internacional y tuvimos una sequía muy importante, se pusieron de tal manera que generó confianza en el productor. Se pusieron en un monto fijo en pesos que todos los meses bajaba y que el productor, cuando vio que realmente bajaba, sembró de tal manera que tuvimos hasta ahora la cosecha más importante en toda la historia de la Argentina, que fueron 147 millones de toneladas. Y eso es otra cosa que el gobierno actual adolece. La gente no le tiene confianza, no le cree. Ahora, mientras que el ministro estaba haciendo los anuncios, me llegaban los mensajitos, decía, pero ¿qué nos garantiza que dentro de 3 meses nos vuelvan a cambiar? ¿Qué nos garantiza que no cambien a mitad del camino? ¿Qué nos garantiza que vayan a cumplir lo que hoy están diciendo si el presidente se desdice día por medio en cuestiones iguales o más importantes de la que anunciaron hoy? O sea que ese es el insumo básico que está faltando para cualquier plan. Y sobre todo, que dice, bueno, perfecto, durante 3 meses hacemos esto. ¿Y después cómo sigue? Para el que no está en el tema, hoy se está sembrando el maíz, hoy. Y ahora en octubre se empieza a sembrar la soja. Pónganse en los pantalones o en el tractor de una persona que hoy está decidiendo si entierra 300, 400 dólares por hectárea para la soja y 500, 600 dólares por hectárea para el maíz. Eso es la inversión real, de invertir y esperar que llueva y esperar a ver qué hace el gobierno. Imagínense, se siembran por año 34 millones de hectáreas. Son 12.000 millones de dólares de verdad que se ponen todos los años a esperar circunstancias de mercado y de clima. Bueno, son señales muy malas. Entonces, si uno piensa que semejante inversión se va a definir o se va a incrementar porque prometen una persona que tiene la palabra devaluada, que van a bajar 1 o 2 puntos, aparte, hoy pasó una cosa todavía mucho más grave, que es que volvió el diferencial entre el precio del poroto y la harina y el aceite. Eso significa que el actual gobierno nacional y popular acaba de determinar una transferencia de 500 millones de dólares por año de miles de chacareros a 8 empresas. O sea, le sacó a los chacareros... Punto, a ver, explica bien punto, qué es lo que bajó, qué retención bajó, claro. Si usted, bueno, el ministro dijo que iba a bajar 6 puntos la harina y el aceite y 3 la soja. Sí. Eso significa que al final va a haber una diferencia de 3 puntos y 2 puntos entre el poroto y el aceite y la harina. O sea, la soja ese diferencial va a tener más retención. Menos ese diferencial estuvo vigente durante 34 años y lo eliminamos durante el gobierno de Mauricio Macri, que significaba, en el último año que estuvo vigente, una transferencia como hoy de 500 millones de dólares de un eslabón de la cadena, que son los productores, a otro que es la industria. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. O sea, a la retención pública se le agregó la retención privada. En cualquier país, ¿cómo se soluciona esto? Para darle competitividad a la industria, de rentas generales a través de los reintegros. Se reintegran impuestos para que las empresas, las industrias sean competitivas. Pero este gobierno, rompiendo toda la lógica comercial, volvió a poner este subsidio de miles de chacareros a 8 empresas. Entonces, el productor dice, no, yo voy a hacer lo mínimo indispensable, voy a hacer agricultura, por más que siembre más o menos lo mismo, voy a hacer agricultura a la defensiva, voy a sembrar con lo mínimo de fertilizante posible, con lo mínimo de herbicida, con la menor cantidad de tecnología, ¿no? Con la semilla más barata que encuentre, porque de esta manera me voy a enterrar cada vez más. Y las señales que me están dando es en contra de lo que yo hago. O sea que hoy una doble mala noticia para todo lo que es la producción nacional. Déjame preguntarle a Roberto. Roberto, bajando las retenciones a 0, como dice Luis, ¿no es un suicidio fiscal para un gobierno con bolsillos flacos?
Sí, los saludo a Luis, entonces sí. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Roberto. A ver, las retenciones hoy representan una parte importante de la recaudación, pero el agujero fiscal que tienen es tan grande que lo recuperarían por otro lado. Yo he sido crítico del gobierno de Macri, lo he dicho, pero tengo que reconocer que en su momento la producción de trigo, que estaba prácticamente ni existía, se aumentó fenomenalmente. Carne no se exportaba, se empezó a exportar carne. O sea que cambió por completo el tema, ¿no es cierto? Eso Miguel puede corregirme. Hoy un tipo que tiene que producir maíz tiene que poner en 1000 hectáreas $500.000 a apostar a ver si funciona o no. Y vos le estás dando 3 meses de horizonte, nada más. Ahora, volviendo a tu punto, te diría, mirá, las medidas aisladas no sirven de nada. Yo, sin duda que si vos bajás retenciones, el fisco se va a quedar con menos recursos en el corto plazo. Eso no tengo ninguna duda. De todas maneras, hoy el agujero fiscal es tan grande que, como te decía antes, son 17 puntos del Producto Bruto. Calculá que por cada peso que recaudan se financian con emisión monetaria en un 65%. La emisión monetaria es fenomenal. O sea que prácticamente financias el gasto, un peso de recaudación impositiva, un peso de emisión. O sea que estás liquidado, no tenés reservas, estás en el peor de los mundos. Yo te diría, la medida aislada no le sirve ni al campo, ni le va a servir al gobierno tampoco. Luis, o sea, necesitas un horizonte mucho más largo de plan económico. Luis, ¿sí? ¿tenés información de por qué no fueron las entidades al anuncio? Bueno, por lo que te decía, no me consta, no he hablado con ellos hoy, pero por lo que te decía, es muy negativo para el productor. Porque ellos dijeron que porque no estaban de viaje en el interior. No, bueno, yo escuché, sí, un comunicado muy duro de la Federación Agraria antes de los anuncios, digamos, preanunciando esto, viendo que se la veían venir, evidentemente habrán tenido alguna información, pero para productores muy negativo. Le están, ya te digo, a la retención pública le agregaron una retención privada y, como bien decía Roberto, no hay horizonte. Si vos, recién vos me preguntabas de nuestro gobierno, y es verdad, lo que vos dijiste es tal cual, pero remarco, las retenciones en aquel momento se pusieron de tal manera que iban bajando y eso generó confianza. La gente le creyó al gobierno, sembró y bueno, y tuvo su premio porque al vender tenía menos retenciones que cuando había sembrado. Entonces, hay que hacer un plan de eliminación y reducción. Aparte, estamos hablando de la soja. ¿Por qué se discrimina el maíz? ¿Por qué se discrimina el trigo? ¿Por qué se discrimina a todas las economías regionales? Pero Luis, el problema de la restricción externa, o sea, de la restricción y de la falta de dólares, siguió estando en el gobierno de Macri. Entonces, evidentemente, esa solución o eso que ustedes están marcando como positivo, tampoco fue la solución al problema estructural de la Argentina de falta de dólares. Entonces... No, justamente, por lo que te decía, lo que fue un tema externo y un tema climático. El tema externo que se dejaron de financiar a los países emergentes como el nuestro en el año 2018 y el tema climático que tuvimos la peor sequía en 50 años, que perdimos alrededor de $7.000 millones por cosecha que no entró. Y bueno, después, como consecuencia de eso, a pesar de lo que había sucedido con la producción, no se pudo cubrir las necesidades monetarias que había. Luis, en los últimos tiempos se habló o se habla de que muchos productores agropecuarios están llevando sus cosechas o sus inversiones a países limítrofes, Brasil, Paraguay, Uruguay. ¿En el gobierno lo desmienten? ¿Está sucediendo o puede suceder esto? Pero sí, por supuesto, pero aparte... ¿Pero lo tienen censado de alguna manera para tomar magnitud del problema? No tengo números, pero conozco muchos casos. Pero mirá, ¿a quién le entra en la cabeza que un tipo que tenga... a ver, $200 millones es un poco menos que 4 cosechadoras equipadas. Entonces, un patriota que compra una cosechadora que vale 600, 700, $8.000, $800.000, ¿no? Que tiene tractores que valen 200, 300.000, que tienen fumigadoras, que tienen sembradoras, que quiera comprar una cosechadora más y pasa a ser rico y pagar impuestos a las riquezas, pero no me cabe ninguna duda, no me llamaría la atención. Dirá, bueno, señores, que venga a producir otro. Porque no tiene ningún tipo de lógica que suceda eso en un país. O que alguien que tenga 300, 400 hectáreas de campo, que es un productor chico.
se lo llame rico y ponga a pagar algo que en definitiva, ese aporte de cuánto será, Roberto, 2.000, 3.000 millones de dólares, con un agujero fiscal de cuánto, 10, 20, 30 No, mil. y tener 17 puntos de producto, no lo resolvés ni por casualidad. Sí. Entonces, claro, es una medida que nace muerta. Quiero agradecer. Realmente estamos viviendo algo muy grave, muy grave. Quiero agradecerles a los dos. Gracias por atendernos. Bueno. Un abrazo. Está ya. A la mesa. Bueno, gracias. Está Victoria Tolosa Paz. Ya vamos a hablar de, el epicentro de esta crisis que es el conurbano. Está muy caliente el tema de las tomas, de eso y obviamente de las medidas anunciadas hace un rato por Guzmán. Vamos y volvemos.